Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Quisiera pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la primera epístola del apóstol San Pedro. En el capítulo 1, hemos comenzado hace pocas semanas este estudio expositivo, y en el capítulo 1 quisiera que leamos para esta mañana desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Y después yo quisiera que leamos el versículo 1 y el versículo 2. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 9. La palabra del Señor dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y los dos primeros versículos nos entregan estas palabras del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hay dos maneras de ver las Escrituras, yo creo, en todos estos años que el Señor, por su misericordia, me salvó. Hay dos maneras de ver las Escrituras, y estas dos maneras de ver las Escrituras, por medio de una, nosotros le damos toda la gloria a Dios por la salvación, pero también hay otra forma de ver las Escrituras, por la cual se busca también que el hombre tenga un granito de arena en su propia salvación. En esta visión que nosotros afirmamos y que por la gracia del Señor la aprendí de las Escrituras, nosotros le damos toda la gloria al Señor en la salvación del pecador, y no solamente en la salvación del pecador cuando nace de nuevo, sino la gloria es para él hasta que somos llevados hasta esa herencia incorruptible de la cual nosotros estamos leyendo ahora. Yo considero de que cuando entendemos las Escrituras desde esa perspectiva, nosotros primeramente somos humillados por la gracia del Señor, porque nos vemos inmerecedores realmente de que el Señor se haya fijado siquiera en nosotros, y que más allá de fijarse en nosotros, nos haya dado el regalo más grande que no merecíamos, que era Cristo en la cruz, pagando por nuestros pecados, para redimirnos de este mundo malo y llevarnos con Él hacia el cielo en el día postrero, en el día postrero, ya con un cuerpo glorificado. Entonces, esa posición por la cual yo creo que las Escrituras enseñan la gloria de Dios, o como Jonás decía en el capítulo 2, versículo 9, la salvación es de Jehová. Y en estos versículos que hemos leído en Primera de Pedro, observamos la salvación. Observamos un ordo salutis. Ordo salutis es la manera latina de decir Dios salva, el orden de la salvación, el orden de la salvación. Cuando vemos pues todo el cuadro que estas palabras nos pintan, se observa la obra redentora de Dios desde la predestinación, antes de la creación del mundo, antes de que existiera el tiempo, cuando todo era la nada en la eternidad.
hasta su final consumación. Por eso es que yo les había pedido que leyésemos nuevamente los primeros 2 versículos, aunque ya hemos podido estudiarlos, ya hemos podido, gracias a la misericordia del Señor, extraer de allí todo el alimento espiritual para nuestras almas. También lo hemos leído, ¿por qué? Porque en el versículo 2 se habla de la elección. En el versículo 3 se menciona el nuevo nacimiento. En el versículo 4 nos habla de la herencia en los cielos. Y estas palabras, como yo les decía, nos revelan la soberanía de Dios, salvándonos a nosotros desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y más todavía, el versículo 5 nos habla nuevamente de la soberanía de Dios en la salvación de cada uno de los elegidos, cada uno de nosotros, de todos nosotros, porque dice que somos guardados por el poder ¿de quién? Por nuestro propio poder, por nuestras propias habilidades, por nuestra propia inteligencia, por nuestro propio esfuerzo. No. Allí dice que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación. Es como si la mano invisible de Dios estuviese conduciéndonos a nosotros desde antes que el mundo sea formado y nos conduzca a través del tiempo. Cuando se aplica la redención en el tiempo, nos hace nacer por segunda vez, nos justifica, nos santifica y nos lleva hasta la gloria. Estamos en las manos del Señor, aún desde que nosotros no habíamos nacido. Y precisamente cuando dice la Escritura, guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación, habla de la perseverancia de los santos. Y seguramente si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de leer un tratado de teología sistemática, ortodoxo o reformado, usted inmediatamente entenderá qué significa la perseverancia de los santos. Y es que la salvación descansa en el poder de Dios. Por eso no debería llamarse más bien la perseverancia de los santos, sino la perseverancia de Dios salvando a los santos, salvando a los santos. El versículo 4 nos enseña verdades espirituales que deben conducirnos pues a glorificar a nuestro amado Señor. Y en este versículo 4 que dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí vemos que nos habla de una herencia. Yo pienso que todos nosotros entendemos qué cosa significa una herencia. Hemos escuchado, hemos utilizado, hemos oído esa palabra en el ámbito secular, pero también la leemos aquí en la Escritura. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que una herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Tal vez nosotros hemos recibido alguna herencia de nuestros padres. O como padres también estamos preparando una herencia para nuestros hijos. Esa herencia no necesariamente puede ser material, puede ser inmueble o puede ser una herencia mueble. Una herencia inmueble es una casa, una herencia inmueble es un automóvil. Pero también puede ser que estemos preparando nosotros una cuenta bancaria donde podamos ahorrar para la universidad de nuestros hijos. Eso es una herencia. O tal vez estemos contratando una póliza de seguro de vida para los padres por miles de dólares en favor de nuestros hijos, para que ellos lo reciban al momento en que nosotros como padres morimos. Eso también es una herencia. Entendemos lo que es una herencia. Una herencia material puede depreciarse. Un inmueble se deprecia. Puede también perder su valor. Una herencia te la pueden robar. Una herencia terrenal, yo me refiero.
La puedes perder. Te la pueden quitar con engaños, por la fuerza, como sea. Lo puedes perder. Las casas se deprecian. Las acciones en las bolsas de valor pueden caer. Un automóvil nuevo, desde el momento que usted lo saca de la sala de exhibición para ponerlo en la calle, perdió su valor. Un 10%, un 15%. Sin haberlo manejado, el hecho de sacarlo de la tienda ya hace que pierda su valor. Y así también otros bienes materiales en este mundo que son motivo de herencia, son sujeto de herencia para los hijos. Pero también debemos nosotros decir que una herencia material debe ser motivo de alegría. ¿Quién no se alegra de recibir una herencia? ¿Quién no se alegra de decir, bueno, tu tío te dejó esto para ti? Posiblemente en el momento en que heredamos, porque entendemos de que la herencia normalmente se puede dar a la muerte del que hereda o del que hace la herencia. Causa dolor, pero quizás en el tiempo uno por medio de esa herencia puede tener paz, puede tener seguridad, puede tener algún tipo de alegría en su corazón. Sin embargo, una herencia eterna es la razón de grande gozo para el creyente. Y cuando hablamos de herencia, hermanos, quizás podemos recordar aquella parábola del rico y Lázaro. ¿Qué herencia tenía Lázaro? La herencia que él tenía en este mundo eran los perros que le lamían las llagas. La herencia que él tenía en este mundo eran las migajas que caían de la mesa del rico. La herencia que él tenía en este mundo era dormir en la calle, cerca de la puerta del rico, esperando que caiga algo de la mesa a su mano. Pero la herencia de Lázaro fue una herencia incorruptible, inmarcesible, eterna, pura. Esa es la herencia que nosotros tenemos. No es una herencia material que la polilla se la come, no es una herencia que se oxida, no, es una herencia inmarcesible, inmutable. Por eso es que el significado de herencia, según las Escrituras, está más allá de lo que es material y lo que es perecedero. Por ejemplo, el diccionario Word Study nos trae varias definiciones de lo que es una herencia. Dice, aquello que constituye a uno como heredero, que ya lo hemos visto acá. En las Escrituras hemos podido ver cómo es que la herencia pasa de uno para otro. Abraham estaba preocupado porque él no tenía un hijo a quien heredar toda la riqueza que el Señor en su misericordia había provisto para él aquí en la tierra. Y él decía, voy a tener que heredar a mi mayordomo porque no tengo hijo. Pero el Señor le proveyó a Isaac. Isaac heredó la riqueza de Abraham. Isaac dejó también su riqueza para sus hijos, Jacob y Esaú. También el diccionario Word Study nos habla de la herencia de Canaán, heredar la tierra prometida. Usted se acordará ahí en Éxodo cuando leemos la Escritura. Y esa herencia es una tipología de la herencia celestial, que también se le llama a nosotros una herencia. Cuando hemos estudiado nosotros la teología del pacto, hablamos de Canaán como la herencia para el pueblo del Señor, que es un tipo, es una sombra de la herencia verdadera que un creyente, un hijo de Dios tiene del Dios y Padre Todopoderoso. Pero también hay una tercera definición en el diccionario Word Study que habla acerca de lo que es una herencia y dice, es la salvación divina. La herencia de los creyentes, de nosotros, es la salvación divina, considerada tanto prometida como ya otorgada, que hemos estado viendo nosotros. Y se designa como herencia en el Nuevo Testamento en la medida en que el hombre, el heredero, el creyente, obtiene posesión de ella. Y precisamente hace una reseña al versículo que hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por eso es que tenemos que recordar que Él, el Señor Jesucristo, nos hizo renacer de nuevo
para que por la regeneración, el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo obra en nosotros, nos convirtamos pues en los herederos de esa preciosa herencia, para heredar la salvación conseguida por el Señor, para heredar el reino, como también hemos estado conversando nosotros. Esa herencia de la cual nosotros leemos aquí en la Escritura ha sido preparada por el Señor Jesucristo, por el Señor de la gloria. En los evangelios lo leemos. En Juan capítulo 14, versículos 1 y 3 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha preparado esta herencia para nosotros. Lo ha preparado. Y Albert Barnes, él comenta del versículo 2, cuando dice, voy a preparar lugar para vosotros de esta manera. Dice, con su partida se entiende su muerte y su ascenso al cielo. La figura aquí está tomada de alguien que está de viaje, que va antes que sus compañeros para proporcionar un lugar donde alojarse y hacer los preparativos necesarios para el disfrute de ellos. Evidentemente significa que él, por la obra que aún tenía que realizar en el cielo, aseguraría su admisión allí y obtendría para ellos las bendiciones de la vida eterna. Esa obra consistiría principalmente en su intercesión, Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de recibir una visita en su casa. ¿Cómo es que ustedes preparan, o cómo es que nosotros preparamos la habitación donde vamos a recibir a la visita? Ponemos esmero en arreglarlo. Lo limpiamos, arreglamos la cama, ponemos sábanas limpias. En este invierno ponemos cobijas que puedan proveer suficiente calor. Les ponemos una mesa al lado de la cama. Perfumamos la habitación. La arreglamos de tal forma que aquella persona que venga a visitarnos y que se va a hospedar en ese lugar pueda tener una permanencia agradable, feliz, contenta. Quizás esa es la figura que nosotros vemos aquí en Juan capítulo 14, cuando el Señor regresa al cielo, a las muchas moradas para nosotros, para prepararlas. Y es algo tremendo, hermanos, porque cuando Él nos salva, cuando nosotros éramos ovejas perdidas que andábamos por el mundo sin Cristo, el Señor nos busca. El Señor busca a cada uno de nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la Escritura. Y cuando nos halla, ¿qué cosa hace? Nos lleva a su redil. Y después de llevarnos a su redil, nos lleva a su palacio, donde Él ha preparado moradas para nosotros. Y ahora escuchemos pues las palabras de Cristo también. Además de Juan 14, que hemos leído, donde el Señor sube a los cielos para preparar moradas para nosotros, cuando Él vuelve por segunda vez, en Mateo 25:34 leemos que Él dice: entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad. Miren esa palabra, heredad, el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted alguna vez ha salido de viaje a un lugar donde nunca ha estado antes? ¿Alguna vez ha ido? Seguramente que sí. En estos días nosotros podemos investigar por internet acerca de cualquier lugar. Podemos mirar las fotos, podemos ver videos de esos lugares, podemos conseguir mapas casi de cualquier sitio del mundo,
Podemos conseguir toda la información necesaria para buscar un buen lugar donde alojarnos, y todo esto es posible también leyendo los comentarios de otras personas que han estado en esos lugares, que han estado en esos hoteles, ¿verdad? Cuando queremos alojarnos en un buen sitio. Cuando no hacemos así, ¿qué cosa es lo que sucede? Cuando no tenemos una reserva en un hotel, que vamos a ir a un lugar donde no conocemos, a veces terminamos, hermanos, un poco, tristes, porque el sitio no era como nosotros habíamos creído. La habitación no estaba como nosotros habíamos estado esperando. Pero aquí el Señor nos habla de moradas celestiales. Y nosotros, para comprender la belleza de esa morada celestial, no vamos a ir a internet, no vamos a buscarlo en un mapa, vamos a buscarlo en la Biblia, y su palabra es la que nos enseña a nosotros cuán maravillosas son esas moradas que vamos a heredar nosotros algún día. ¿Por qué? ¿Y por qué? Por su palabra, porque Cristo es la única persona que ha estado en ese lugar. Y Él vino a la tierra para hablarnos cómo es que es esa herencia para nosotros. Él nos puede decir cómo será. Y Él, por medio de su Espíritu Santo, ha inspirado al apóstol Pedro para que sepamos, pues, las características del lugar donde pasaremos la eternidad con el Dios Trino. En nuestro texto, que es el versículo 4, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahí nosotros podemos encontrar, hermanos, las características del reino que vamos a heredar. Pero yo encontré, hermanos, una versión que está en inglés, que se llama la versión amplificada en inglés, que le hice una traducción al español. Allí dice: hemos nacido de nuevo para una herencia que está más allá del alcance del cambio y la decadencia. Es decir, es una herencia imperecedera, es inmaculada y limpia, de tal manera que nunca perderá su brillo, nunca perderá su vitalidad y nunca perderá su fuerza. Y esa herencia es la que está heredada para nosotros. Esa herencia está heredada para nosotros. Y otras versiones de la Biblia también nos traen la idea, pues, hermanos, de que esta herencia es una que no se puede destruir, es una que no se puede manchar, es una que no puede perder su valor. En realidad, cuando hablamos de la herencia que tenemos en los cielos, nos faltan palabras para poder describirlo. ¿Qué será estar en la gloria de los cielos? ¿Qué será estar mirando esa luz donde habita el Señor en toda su pureza? ¿Qué será mirar hacia ese lugar santísimo donde Él está y que nosotros tenemos ya acceso en los cielos por el sacrificio de Cristo? ¿Cómo será? Pablo decía que las palabras que él había recibido eran inefables. No se podían expresar por medio de palabras. Pero sí tenemos, hermanos, en nuestro corazón de que es algo grande, es algo bello, es algo eterno, es algo inmutable, es algo poderoso donde nosotros vamos a ir. En nuestro versículo leemos que nuestra herencia es, pues, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Hermanos, yo quería compartirles en este estudio lo que el pastor John Gill comenta de cada una de esas características, y él lo hace de esta manera. Dice: es incorruptible, es decir, está libre de corrupción en sí mismo, está llena de pureza. Tampoco puede ser corrompido por otros, por polilla, óxido u otras cosas, como el oro, la plata y las vestiduras, que son parte de las herencias terrenales. Y dice, mire cómo dice acá: tampoco puede ser disfrutado por personas corruptas, ya sea corrompidas por el pecado o revestidas de fragilidad y mortalidad. Por tanto,
Para heredarla, la corrupción debe revestirse de incorrupción en todos los sentidos. Hermanos, esta herencia está reservada para los santos. Aquellos que han guardado, aquellos que hemos guardado nuestras vestiduras. Aquellos que hemos sabido tener una relación con el Señor. Primeramente que Él nos salva por su misericordia, pero nos va santificando progresivamente mientras estamos caminando aquí en la tierra. Pero dice que no puede ser disfrutada por personas corruptas. No puede ser disfrutada por los incrédulos. No puede ser disfrutada por aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y han creído en el Cristo de la gloria. Primera de Corintios también nos enseña en el capítulo 15, versículos 52 al 54, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Otra característica también que hemos leído es de que es incorruptible y también incontaminada. Incontaminada, es decir, sin mancha. Sin mancha. John Gill dice: es en su propia naturaleza pura y santa y libre de cualquier contaminación del pecado. Tampoco contiene ninguna de esas impurezas con las que los judíos y los mahometanos sueñan en su paraíso terrenal vanamente esperado, ni será poseída por nadie más que por personas inmaculadas como las que han sido hechas por la sangre y la justicia de Cristo. En Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, leemos que el apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, ¿y dónde queda esa doctrina falsa del cristiano carnal? Esa doctrina inventada por un hombre llamado Scofield hace más de un siglo, poco más de un siglo. Esa doctrina que dice que Cristo es Salvador, pero todavía no es Señor. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda aquellos que viven haciendo una profesión de fe y los domingos tienen un pie en la iglesia, pero los otros días de la semana tienen el otro pie en el mundo, en sus placeres, en sus pecados? ¿Dónde quedan ellos? Cuando encontramos que las Escrituras nos enseñan que ese es un lugar reservado para aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, para aquellos que andan en santidad, en justicia, en rectitud. Hermanos, es una herencia que está más allá de la mancha del pecado. Las vestiduras de los glorificados serán completamente blancas en aquel día, más blancas que la nieve. Mientras estamos transitando por la tierra, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero necesitamos a veces lavarnos los pies, porque caminamos en este mundo y las inmundicias salpican nuestras vestiduras. El pecado salpica nuestras vestiduras, no en dependencia del pecado, no en esclavitud del pecado, pero un pecado por accidente podemos llamarle. Pero ahí está el Señor Jesucristo para limpiar nuestra maldad cuando confesamos nuestros pecados.
que cada día nos salpican. Dice también que esta herencia es inmarcesible. John Gill dice, es decir, que no se desvanece, como el mundo y su gloria y todas las herencias y posesiones en él. Aquí no hay una ciudad continua, por sí una por venir, pero sí una por venir. En esta herencia hay riquezas duraderas, hay moradas eternas, una casa eterna en los cielos, glorias en ellas que nunca se marchitarán ni morirán, y placeres que nunca terminarán y que se disfrutarán sin disminución ni desprecio. Como Wesley lo decía con estas pocas palabras, nunca decae en su valor, dulzura o belleza, como todos los goces de este mundo, como las guirnaldas de hojas o flores con las que solían coronarse los antiguos conquistadores. Reservado en el cielo para usted que por perseverancia paciente en hacer el bien, busca la gloria y el honor y la inmortalidad. Es una herencia que nunca va a cambiar, hermanos. Nunca va a cambiar. Para esta gloriosa herencia, Cristo nos ha hecho nacer de nuevo por su abundante misericordia de Dios. Y como habíamos visto, hermanos, al principio, estos versículos nos muestran pues la salvación de los redimidos desde el principio hasta el fin. Es como una cadena, si usted lo ve, ¿no? Le llaman el ordo salutis, pero es una cadena, hermanos, de salvación, donde todos los eslabones de esta cadena descansan solamente, únicamente, en la misericordia y el poder de Dios. Ninguno de estos eslabones va a fallar, ninguno. Desde que fuimos escogidos por su gracia, así también, por esa misma gracia llegaremos a aquella herencia en los cielos. Nosotros perseveramos, porque es Dios quien persevera en nosotros. Él es quien nos hace perseverar. Él es quien nos hace seguir adelante. Él es quien nos empuja, podemos decir, hacia adelante en este camino de santidad, en este camino contrario a la corriente del mundo, contrario a los deseos del mundo. Él es quien nos guarda desde que fuimos escogidos por su gracia, así también por esa misma gracia llegaremos, hermanos, a esa herencia en los cielos. A esto, pues, se refiere cuando la Escritura nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados. Y hermanos, cuando nosotros vemos cómo es que el Señor va obrando en nosotros, quizás podríamos tomar una alegoría con un sembrador. Un sembrador que pone o cultiva una semilla, siembra una semilla, es cultivada por Él y Él la cuida hasta que dé su fruto. El Señor cuida hasta que nosotros tengamos el fruto eterno al lado del Salvador en su reino. Y ese fruto eterno es la herencia incorruptible, inmarcesible y eterna. Es en la energía de Dios la que obra en cada paso de nuestra salvación. Por eso yo les decía al principio que había una gran diferencia entre predicar la salvación desde el punto de vista bíblico, que lleva toda la gloria y toda la honra al Señor, a buscar una honra para el hombre, aunque sea pequeñita. En el pasado, en la eternidad pasada, Dios nos escoge para salvación y su elección no cambia. No cambia ni quedará truncada sin que el alma sea salvada y llevada a la gloria. En el presente, hermanos, Dios nos está salvando, obrando santificación en los redimidos. Hasta la santificación es de Dios. En la teología sistemática, igual también existen, hermanos, podemos decir algunas escaramuzas acerca de quienes defendemos la gloria de Dios en todo este proceso, podemos llamar, de salvación, porque la salvación es pasada, es presente y es futura.
Y tenemos escaramuzas siempre con aquellos que quieren darse algún crédito. Yo me santifiqué, yo me santifico, yo lo hago. Ahora yo soy quien está manteniéndose salvo por sus obras. Hermanos, en Juan capítulo 17, versículo 17, dice, en la oración sacerdotal de Cristo, en esa oración intercesora por su pueblo, Él dice, santifícalos en tu verdad. Le está diciendo al Padre, Padre, tú santifícalos, Señor. No dice, Padre, que ellos se santifícalos, que ellos, ayúdalos para que ellos se santifiquen. Dales un empujoncito para que ellos sigan caminando. No. Él dice, tú, Señor, tú, Padre, tú santifícalos. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, cuando nosotros sentimos en nuestro corazón el impulso de buscar la palabra, esa palabra que santifica es porque el Padre está obrando en nosotros. Porque Él pone el querer como el hacer. No solamente se queda en querer, sino también el hacer por su buena voluntad, para buscar su palabra, abrirla y santificarnos por medio de ella. Ese es el poder, hermanos, que nos guarda a nosotros hasta que lleguemos a heredar ese reino inconmovible del Señor. En el futuro, el Señor nos salvará cuando nos haga entrar en su gloria con toda la eternidad, pero hoy nos está salvando mientras Él nos santifica, Él nos guarda, Él nos impulsa. Y todo esto mediante la fe dada por el Señor, el autor y consumador de esa fe. Es Cristo el autor de esa fe. Hermanos, todos los creyentes debemos saber que estamos protegidos por el poder de Dios, porque así dice la Escritura. Estamos protegidos por el poder de Dios. Y esto, hermanos, traía también a mi mente un versículo en Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos está protegiendo por su poder, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá hacer frente? ¿Quién puede arrebatarnos de su mano? ¿Quién puede quitarnos de este camino de salvación? Nadie, hermanos. Nadie, ni la muerte, ni nada, como dice Pablo. Por estas promesas maravillosas de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, podemos decir con confianza, igual que el salmista en el Salmo 3, versículo 3, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es el Señor quien nos ha salvado en el pasado cuando nos escogió. Es el Señor quien nos viene salvando por medio de santificarnos. Y es el Señor quien nos salvará en aquel día cuando por fin estaremos escuchando sus palabras diciéndonos, ven, hereda el reino que he preparado para ti. Vamos a orar, hermano.